Hola, retomando la temática del curso, que es qué historia vamos a contar, qué es un pie forzado, ¿no es cierto?, para poder construir cada uno su propia historia desde su propia creatividad. Recordemos que partíamos hablando de la inspiración como ese momento sublime de encuentro con una idea o con un hallazgo de algo que nos llama la atención, pero que es muy efímero, que es muy pequeño en el lapso de tiempo. Y que luego tenemos un proceso de trabajo interno para poder construir este relato que vamos a contarle a otros. Había pensado que en realidad hay un concepto que sería muy interesante incluir en este proceso, que es el de metáfora, ¿no? El de construir metáforas. Y desde ahí hay una serie de elementos que podemos aplicar de manera muy entretenida en distintas disciplinas o con distintas disciplinas. Por ejemplo, les voy a poner una para partir con como este primer ejercicio, que tiene que ver con escribir, tiene que ver con escribir un cuento, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos escribir. Algunos podemos decir que no tenemos talento para escribir una poesía, o una prosa, una novela. ¿Quién lo sabe? Hay que explorar, hay que lanzarse. Escribamos, escriban. Eso es un primer paso, escribir. Para algunos puede parecer un poco aburrido escribir y prefieren dibujar, es lo mismo. Trazar línea o escribir una palabra es metaforar de alguna manera, crear metáfora. Y por lo tanto, tal vez ahí podemos tener el primer enlace en este proceso creativo para llegar a algo. Escriban un cuento, pero el cuento tiene que ver con lo que ustedes como escritores o escritoras van a escribirle a otros respecto de qué historia están contando. La historia de ustedes. ¿Tiene que ver con el encierro? ¿Tiene que ver con alguna experiencia divertida o novedosa que puedan haber tenido en este tiempo de encierro? ¿Tiene que ver con la observación de otras cosas, de otros, de vecinas, vecinos? Si estamos en departamento, ¿qué nos pasa cuando vemos muchos edificios al frente con ventanas? La ventana indiscreta de Hitchcock nace precisamente de la observación. Y de ahí aparece una historia misteriosa, de suspenso, ¿no es cierto? Podemos hacer la prueba, ¿no? Puede ser interesante. Y desde ahí, ustedes van a estar contando la historia que les toca vivir. Escribir, literatura. Ahí tenemos el primer ejercicio que podemos compartir. Luego vienen otros. Una metáfora puede ser líneas inteligibles, rayos, rayados, el inicio de algo, el comienzo de algo. Siempre rayar, siempre garabatear, no perderle el miedo a este proceso que es muy importante a la hora de poder, por ejemplo, hacer un cuadro de pintura. Ahí hay un cuadro de pintura que tiene todo una explicación, tiene todo un trabajo, tiene todo un contexto anterior. Hay algo muy hermoso en la construcción de metáfora y creo que es buen momento de poder compartir esta reflexión. Tiene que ver con el vencimiento de los miedos, en lo profundo, en el acto de crear y de poder generar una metáfora, un poema escrito, un pequeño cuento, que es ingresar a la ficción básicamente, tiene que ver con vencer el miedo. Y hoy día estamos enfrentados a muchos miedos. Por lo tanto, los invito a que ese ejercicio de escribir tenga que ver con enfrentar este miedo. Por lo tanto, el tema de cómo vamos a contar esta historia viene como al hueso para vencer esos miedos. Metáfora, atrévanse.